Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail con Rafael Andújar y Abigail Peña en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. Buenas tardes, doctor. Aquí estamos, Abigail Peña Jimeno, para seguir nuestros análisis. Estamos en tiempo de Gonzalo, el PLD estuvo en Baní, el PLD estuvo en Santiago, el PLD estuvo en un acto en la capital donde Charlie Mariotti tenía 8 senadores del 16, ya hoy muy debilitados, pero estaban ahí, se dijo que tenía 8 senadores. Estamos hablando de los senadores del 2016 como si estuvieran activos. Y Francisco Javier estaba en Estados Unidos, en Nueva York, Filadelfia, en Boston. Se juramentó con José Fernández, y de repente se ha devuelto otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? Se juramentó con la fuerza del pueblo. Duró 2 horas y pico. Y se fue entonces de la fuerza del pueblo, se fue al PLD con Francisco Javier. Después hizo un video a la media hora diciendo que lo perdonaran, que volví para la fuerza del pueblo. Y tan locos los PLD. ¿Tú te oyes? Un video ese video hay que ponerlo porque hay que buscarlo. Ese está loco. Bueno, señores, así están. Y entonces fue la fuerza, el PLD por un lado y el Partido Revolucionario Moderno por otro. Convocó. Ahí sí se vio. Convocó finalmente a su comisión, a su Comité Ejecutivo Nacional, que no es más que la sumatoria de la dirección ejecutiva con los presidentes provinciales, los presidentes municipales, de distritos municipales, los secretarios de frente de masa, como ellos le llaman, es decir, el que dirige el equipo médico, el que dirige la mujer, el que dirige la juventud. Y cuando llegó David Collado, llegó el otro que se vaya. O sea, así David Seguro era que decía. El otro que llegó y que el otro que se vaya. Pero usted sabe que a diferencia de comentaristas o opinadores en la televisión y en la radio, que no son periodistas, parece que ellos no vieron que en un salón muy abarrotado de gente, de dirigentes, fue la minoría los que aparecen aplaudiendo y cantando o lanzando consignas a favor de David. Fue la minoría. O sea, el que analiza eso, porque eso no lo grabó un periodista, un camarógrafo. Eso fue un seguidor de David. Pero dicen ellos, bueno, también grabaron cuando Hipólito estaba, se ve de mal humor. Hipólito. Sí, Hipólito se reprochó eso, porque él fue a saludarlo y ahí se ve el reproche. Pero bueno, tienen conflicto la gente del PRM, que se lo están echando a otros encima. Bueno, pero... Porque realmente lo normal era que Abinader hubiese apoyado a Hipólito. Y lo normal no va a ser eso. No. Aquí hemos dicho nosotros, y yo lo hago con la responsabilidad que me caracteriza, que lo sabe Hipólito como yo soy, lo sabe David Collado, lo sabe Guido Gómez Mazara y lo sabe Luis Abinader. Que no lo sepa la vicepresidenta de la República o que no lo sepa Kelvin Cruz o una de estos que ahora andan con David Collado. Pero a mí lo que me ha caracterizado es yo ser una persona que digo lo que pienso de manera directa. Yo no ando dando rodeo ni encisar para yo decir las cosas que yo creo. Ciertamente, el Partido Revolucionario Moderno, para mí, acogió lo que 3 gente venía diciendo. Primero, Hipólito Mejía. Segundo, Guido Gómez Mazara. Y tercero, Carolina Mejía. ¿De qué? De que había que permitir... y ahí tengo que hacer justicia con Eugenio Cedeño, el diputado de la Romana del PRM, que ellos estuvieron diciendo que había que darle participación a la base. Sí.
Sí, a la militancia de ese el partido. primero para mí que lo decía cuando... Era Eugenio Cedeño. No, era tú, primero que lo decía. Sí. Que iban a cometer un problema, que se iban a meter en un lío que no iban a poder soportarlo. Exacto. Tú rechazabas el consenso y decía que eso es lo que había que hacer. Pero decía la situación que tenían algunos para no hacerlo. Para no hacerlo, que sigue siendo el gran problema para el PRM. Sí. Porque fíjese que quien llama a la unidad en el partido, y ojalá que escuchemos esa parte de Luis Abinader, que yo he dicho, a diferencia de otros que dicen que Luis es el único líder del PRM, yo digo que el PRM tiene dos líderes, Sí. que es Hipólito Mejía y Luis Abinader. Pero que se vio ahí roto en ese proceso. No se vio así. Bueno, porque Hipólito no está en la estructura que debe hacer acto de presencia con el uso de la palabra en una actividad de esa naturaleza, porque ahí estaba el presidente del partido, la secretaria general, el director de organización, y entonces a Luis Abinader le dan esa categoría por ser presidente de la República. Sí. Y así es que ellos lo venden, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Entonces, ¿qué determinaron ellos en esta actividad del domingo? Primero, Convención Nacional Extraordinaria propuesta para conocer la propuesta de reforma estatutaria. Esa Convención Nacional será el 5 de julio del 2026, o sea, dentro de 15 días. Eso se aprobó ahí. Segundo, ¿qué aprobó el Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué modalidad? Convención de delegados para la elección de los cargos directivos a todos los niveles orgánicos, que eso es lo que decíamos aquí, Sí. que el PRM no podía negarle derecho a la base, a los que están empadronados en ese partido, a que cojan al derecho de elegir y ser elegido. Sí. Y entonces ya esa modalidad pues fue aprobada. ¿Qué tiene entonces el No pudieron hacer lo otro. No, lo que querían era una cuestión de consenso. Y esa comisión de consenso se convirtió en la comisión del disenso. Sí. Porque en vez de lograr acuerdos, lo que hizo fue desunir y provocar que la gente se alzara en el partido y se manifestara contrario. Bueno, pero el 5 de julio tienen esa convención nacional extraordinaria. Entonces, el día 7 de julio tienen apertura del proceso de la 24ª Convención Nacional Ordinaria. Ahí se van a elegir los cargos directivos a todos los niveles orgánicos. Entonces, el día 2 de agosto tiene la celebración de la 24ª Convención, o sea, la 24 Convención Nacional Ordinaria, para escoger los cargos de presidente, vicepresidente, secretaria general y las subsecretarías generales. Eso es el día 2 de agosto de este año 2026. Entonces, la 24 Convención Nacional Ordinaria llevará el nombre de Orlando Jorge Mera, el fenecido Orlando Jorge Mera, que están honrando esa actividad con ese nombre de ese fundador de esa organización política. Y finalmente el PRM tiene para el 5 de septiembre de este año 2026 la celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados. Esa Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados tendrá la responsabilidad de proclamar a los dirigentes elegidos a todos los niveles. Esos dirigentes que ya
serían entonces elegidos en la Convención Nacional Ordinaria del día 2 de agosto de este año. Ellos tienen un cronograma de actividades en el que se resalta que aun cuando, óigase bien, no se le va a dar participación a todos los empadronados en el PRM, sí se va a tomar en cuenta entonces el voto por delegado. ¿Qué es el voto por delegado? Que la gente a veces no entiende. Es que de un organismo, el comité municipal, por ejemplo, de Fantino, tiene 75 miembros. Recuérdate la historia de los 13. Sí, la fórmula de los 13 de otro vaya en el PRD. Para que no era voto universal, Sí. que con esa fórmula se permitió que ganara El Salvador. Los 13 primeros dirigentes de un municipio convencionaban y sacaban un delegado. Cuando un partido está así, y así era el PLD también. Cuando Leonel ganó su diputación, que nunca lo dejaron ser. Sí. Pero ahora un partido que tiene el derecho al voto universal, si tú lo sometes a delegado, hace una cooptación, se llama, o sea que le reduce su participación. Realmente el PRM tiene miedo a confrontarse. no, y a su voto universal. Tiene miedo. Ellos lo que alegan es que un partido en el gobierno, y ahí parece que al país donde fuere a hacer lo que viere, quieren copiar del PLD. Sí. Que el PLD rehuyó darle participación a las militancias, a los simpatizantes organizados. Mientras estuvo en el gobierno. Mientras estuvo en el gobierno, entonces... Y le fue exitoso. Le fue exitoso. Ellos quieren que sea exitoso. El PRM, su éxito electoral depende de la participación con el PRM del voto de ninguno. Que es el voto de una persona que estaba, cuando Hipólito terminó, se fue de los partidos. Y cuando terminó Danilo, se fue de los partidos. Que eso es lo que ahora se llama que está 50%. Y que se cree que la gente va a votar por Alofoque, que lo simboliza. ¿Por quién? No, por Alofoque. No, pero lo que están hablando. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que ahora andan rehuyendo esa realidad. Yo estoy con la posición tuya original. Deberían de buscar la forma de haber dejado a la gente, porque ese es un partido de la gente se revela. Eso viene de la base PRDista, el PRDista se revela. Y con Abinader se están revelando y se están yendo. Con el PRD nada más se rebelaban, te voceaban, te hacían una cosa y se quedaban ahí. Porque había ideología, la gente seguía, sí. La gente, hasta que tuvo la lucha entre Jorge Blanco y Antonio Guzmán, Jacobo Masluta, y después entonces Jorge Blanco, Peña, Jacobo, sí. La gente se mantenía fiel a la sigla, sí, al hacho. Recuérdate que el caso de Jacobo, con ese liderazgo tan potencial, se fue. Y se redujo la votación a 135,000 votos, lo que la gente seguía siendo PRDista. Ahora resulta que la gente con cargo electivo interesante que se va. Sí. Que antes no se atrevía la gente a eso. No. Que la vicealcaldesa de los Alcarrizos, una dirigente verdadera, que se vaya de la Sabina. No, que un senador de la provincia de Santo Domingo renuncie, aun cuando no ha dicho a qué partido o movimiento político va a ingresar. Que simbolizó el discurso de ninguno, y del cambio contra la corrupción. No a la impunidad, a la contracorrupción, que no iba a coger los fondos públicos del barrilito. Y no lo cogió. Sí. No lo cogió. Está bien, pero la gente creyó en él, porque recuérdate que eso era un deseo nacional, sí. que no podía eso. Y la gente votó por él. Entonces, bueno, ese se va. Yo quiero que escuchemos a Luis Abinader para que usted vea cómo se hace más necesario, después de escuchar a Luis Abinader, que le den participación a la base, sí. No a una convención de delegados. Adelante, señor director.
La unidad no significa, como han dicho antes, pensar igual. La unidad no significa ausencia de debate. La unidad no significa uniformidad. La unidad significa entender que hay algo más importante que nuestras diferencias. Y ese algo es el futuro de la República Dominicana. En un partido grande, democrático y vivo es normal que existan liderazgos y distintas sensibilidades. Eso no nos debilita, eso nos fortalece. Lo que nos debilitaría sería permitir que las diferencias legítimas se conviertan en divisiones innecesarias. Lo que nos debilitaría sería olvidar que el compañero no es un adversario. Lo que nos debilitaría sería anteponer los intereses individuales al proyecto colectivo. Por eso quiero decirlo con claridad. Nuestro adversario político no está dentro del PRM. Incluso voy más allá. Ni siquiera está en otros partidos. Nuestro adversario es el atraso, es la pobreza, es la desigualdad. Nuestro adversario es todo aquello que impide que más dominicanos puedan progresar. Y a eso es que debemos enfocar todas nuestras energías. Bueno, usted escuchó ahí que el adversario no está internamente. No, como discurso está perfecto, Abigail. Ahora, ¿será verdad que el presidente Luis Abinader está en ese discurso que es una apología a la democracia? Él quisiera llevar eso hasta las últimas consecuencias realmente, porque lo otro que se planteó es al revés, es cooptación, es reducir la expresión sí, de la voluntad de la militancia. en el lenguaje que nosotros nos educaron, ¿verdad? Sí. Que sabíamos. Bueno, entonces yo creo que el discurso está perfecto. Eso es como la reforma. Nos la presentaron perfecta, Abigail. ¿Cuál reforma? La reforma... El plan anticrisis. Sí, nos lo presentaron perfecta. Para mí eso está presentado perfecto. Ahora, al final, eso va a terminar ¿con qué? Con inflación. Pero nos lo presentaron perfecto. Es como que, ven, ya, pásenla, que yo la quiero. Pero usted sabe que yo he dicho, y la claridad mía, yo no la puedo ocultar, ni la puedo comercializar. Sí. Porque parece que la administración del presidente Abinader y del PRM se está soportando en su política comunicacional errada en aquellos que se afianzaron Leonel Fernández y Danilo Medina para mantenerse en el poder por 16 años ininterrumpidos. Parece que al presidente Luis Abinader, al presidente del PRM y a algunos funcionarios le han hecho creer que eso le va a dar resultados. Y le han vendido al país esta gente que ha logrado captar o cooptar el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, que parece que hizo muy buenas relaciones, tumbándole grandes cantidades, grandes sumas de dinero a gente que tenían que pagar, tributarle al Estado Dominicano, y hoy esa gente son abanderados de ese plan anticrisis que ha presentado Magín Díaz, y dicen que es la panacea, que si Leonel Fernández hubiera estado en el poder o Danilo Medina, también elaboraban un plan de esa naturaleza, porque en definitiva, para ellos, la clase media y los pobres no son tocados. Sin embargo, yo le pregunto a usted, cuando a una empresa que comercialice, mercadee o tenga ventas por más de 1.000 millones de pesos, ¿a quién le van a transferir el impuesto que van a pagar?
¿Se lo van a transferir a la junta directiva de la empresa, al consejo directivo de la empresa? ¿O se lo van a transferir a los empleados que tienen esa empresa? A los empleados y los empleados para abajo, y si es producción de algo productivo, entonces se lo van a transferir al precio de los finales. Bueno, porque al final de la jornada, la empresa transfiere para abajo al consumidor, sí, así es, los incrementos. y termina en inflación siempre. Nosotros lo sabemos. Pero hay un grupo de gente que están... Mire, una de las cosas que yo tengo que hablar claro en este país es, que la publicidad, hay mucho dinero en publicidad, dice el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sí, pero comparen a quién ustedes dieron en 16 años publicidad en el gobierno de Leonel Fernández, 12, y 4 de Danilo Medina. ¿Y a quién le está dando Luis Abinader? Y los funcionarios de Luis Abinader la publicidad. Entonces, si hay exceso de gastos por parte del gobierno de Luis Abinader en publicidad, usted verá que un arqueo, en un inventario rápido de impuestos internos, si impuestos internos quisiera, están en las mismas manos. Que aquí ahora yo digo y sostengo que hay 3 pools de medios de comunicaciones, 3 holdings de medios de comunicaciones, a los cuales va dirigido el 90% del presupuesto publicitario de este gobierno, de esta administración, porque está dirigido a potenciar, óigase bien, a un precandidato presidencial Sí. que tiene como base fundamental de su accionar Los medios y las encuestas, no las estructuras de un partido. y a un funcionario del Palacio Al Nacional. revés, está tratando de dominar las estructuras del partido a través de las encuestas y los medios. Porque, ya resulta- porque están dirigiendo el 90% y del ya- presupuesto publicitario del gobierno ahí. Y ya resulta que se ve que la dirección media del PRM entiende que es así porque se está yendo de manera agresiva para donde él ha cogido como miedo que con otro no llegue. Ya es él que lleva le lleva el PRD en el vagón. Yo, de Es verdad, Collado que lo lleva, porque tú sepas. yo no, usted es el que lleva el día a día de la política dominicana. Sí. Yo soy un observador, un Pero espectador recuerda que el día a día en esta feria, en este carnaval, en esta competencia de fútbol o de béisbol. Yo lo que soy un espectador, Sí. pero como espectador, a veces, a quien usted agarra como su titular, a quien usted agarra como su estrella, que lo va a catapultar en la victoria, a veces se queda en el camino, porque las herramientas que usted cree que posee esa estrella, pues cuando llegue el momento de la verdad, pues no la exhibe. No, pero ahora el teatro es una película. El teatro real es cuando salgan los candidatos definitivamente a la calle, cuando Leonel, Gonzalo y él salgan. Entonces ahí se va a ver que en el teatro real no están en capacidad de hacer una lucha, un debate importante. Tú lo vas a ver que va a pasar así, pero mientras tanto se le han impuesto a la mayoría. La gente, los PRDistas están creyendo que es con David, para que tú sepas. Eso está influenciando ya mucho. Bueno, pero uno ve que hay gente que salen a las calles a vender a otra figura dentro del partido de gobierno. Sí. Y que hay candidatos que hasta hoy, por ejemplo, Están mientras veo que uno se dobló ahí, que tenía aspiraciones, que hablaba que tenía senadores, que tenía funcionarios dirigiendo instituciones. En la práctica, ¿cómo se llama? Fedomín. Ahí la práctica se vio, se unieron dos y el otro no iba a ganar y suspendieron la asamblea de Fedomín. Fedodín, que es la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Esa es la prueba de que lo que se está diciendo en la encuesta no es cierto. Pero quizás en el camino ya lo resuelven. O sea, el apoyo de Wellington al no a Carolina inmediatamente podían ganar esa asamblea. Ahí lo que participa son 235
Creo que hay 241, 242 distritos municipales. Hay unos que están hechos ahora que no fueron Que son elecciones. municipios, dije que son No, municipios. que no fueron a las elecciones, Abigail. Son 235 para ese grupo, porque fue lo que se eligieron en el 24. Entonces ahí tú tienes que tener la mayoría de eso. Parece que, y eso se sabe muy fácil, porque los síndicos tienen una identidad que se sabe. Desde que se unieron ellos dos, salieron corriendo los otros. Yo no sé, pero usted dice que ya como que está direccionado, como que ya... Yo siento que sí, porque ya ellos se fue por ahí, se andan yendo por ahí todos, muy rápido. Y Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que Guido Gómez Mazara, Wellington Arnaud y Carolina Mejía van a aceptar las directrices que vienen bajando desde arriba, desde un litoral de ese partido, para que acepten como buena y válida una precandidatura de David Collado? por la historia del PRM, que es la continuidad del PRD, yo siento que ya hay una lucha, como le llaman, fraccional del asunto, ya está fraccionado en el aspecto de cómo cada cual entiende que eso debe ser. ¿Tú ves? Y que el PRD está en ese riesgo. Mientras más candidatos tenga, el riesgo es mayor, ¿verdad? Como quiera. Pero al final ahí lo que yo... ¿Usted cree que a Guido Gómez Mazara le doblan el pulso por una posición en el gobierno? A mí me parece que Guido ya no es candidato presidencial, que él se dedicó a hacer un trabajo que yo creo que para el gobierno es excelente y que yo no estoy en contra de eso. Porque Guido tiene el don de la palabra, es intelectual y los dominicanos lo quieren oír. Eso no se puede negar. Entonces, bueno, pero Y está trabajando para que no se repita. Sí. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín.
La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí, Rafael Andújar y Abigail Peña, viendo la situación de los esfuerzos del PRM por mantenerse y ya con un calendario de actividades hasta concluir en septiembre con la juramentación de su dirección, Comisión Ejecutiva Nacional, con la juramentación de todos los comités municipales, provinciales y la secretaría y de distritos municipales, el PLD, que estaba moribundo, que solo Danilo Medina y el secretario general habían salido después de las elecciones del 24 a las calles, y Francisco Javier, que había aparecido con una actitud beligerante de recomponer, de reactivar a la militancia y a los simpatizantes de ese partido frente a la baja votación que obtuvo Abel Martínez como candidato presidencial. De buenas a primeras, entonces, vemos que el PLD está activado, cobra una fuerza inusitada, un movimiento, un activismo, y reaparece el Chapulín Colorado. Sí, bueno. El que no apareció en el 2024, aparece ahora después de un no al lugar, y usted es abogado, sí, después de un no al lugar en un tribunal bajo el cargo de corrupción, de problemas, manejo administrativo de fondos, y con la venia de la embajada americana, que la embajadora dice que le responde la visa al señor Gonzalo Castillo. Entonces ya Charlie Mariotti lo acoge y lo proclama como su precandidato preferido para enfrentar a Francisco Javier y al doctor, al ex senador, el procurador general de la República, Domínguez Brito. Ese no está en acción. Mira, Domínguez Brito no está en acción. No, ese no se ve. Francisco Domínguez Brito no está en acción. Ese no está en acción. O sea, que ahí quien está es Javier y eso. Eso es como que tú digas que Guido está, o que Chacho está, o que la vicepresidenta está aspirando en el PRD. Los que están aspirando son Wellington, Carolina y David Collado. Ya los demás no existen. Bueno, están ahí, estarán pelechando. Mira, nosotros hemos recibido un impacto comunicativo que nos ha dicho a nosotros que el PLD se remenió, y que inmediatamente ya el PLD está en primer lugar y que la gente se está yendo de la fuerza del pueblo. Entonces yo voy a ponerte un solo ejemplo aquí, porque tú lo dominas a la perfección. Dice aquí que algo que yo creo que tú dominas, que es el resultado de Caballero. Te tenía el de Mena, que no es ese, que necesito el de Caballero. Entonces, vamos a chequear el resultado de Caballero. ¿Qué pasó en Caballero? ¿Y por qué ese director se fue? Y se fue el director de Caballero, y se fue, aquí está el resultado, ahí tú lo tienes, mira. Sánchez Ramírez, Cotuí y Caballero. Dice aquí, PLD, 884 votos. Cabeza. Fuerza del Pueblo, 206 votos. Director Rosendo Ventura está. Rosendo Ventura cogió y se fue del PLD, que fue el ganador, ¿ves? Ganó con 884 para el 45. El PRM sacó 44. La Fuerza del Pueblo llevó un candidato
que sacó apenas 206 votos. Resulta que Rosendo Ventura se fue del partido grande que le dio la votación para ganar, para el que solo sacó 200 y pico votos. ¿Por qué se está yendo la gente del PLD? Según Caballero, porque los PLD no creen que ganan en el PLD, sino creen que ganan en la Fuerza del Pueblo. De cara al 28. Sí, pero ese es tu pueblo, está ahí, míralo ahí. Sí, ese Caballero en la provincia de Ramírez. Te lo estoy poniendo de ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué nos han dicho? No. Es que la gente se está yendo del PLD. Del PLD, del Fuerza del Pueblo para el PLD. Vamos a ponerte el más grande. Mira, ahí dice, la Altagracia, relación definitiva del cómputo electoral de la senaduría, PLD, 48.828, 46.74. Eso es PLD y aliado. PLD ahora, su votación de Juan Julio Campos en el PLD, en la Altagracia, 28.130 votos. ¿Cuánto sacó en la Fuerza del Pueblo? Solo 12.000 votos. Y él coge y se va del partido que sacó la mayoría de votos para el partido que sacó menos. ¿Por qué se va? Porque entiende que no gana una senaduría en el partido PLD. Por lo que se va para el otro. Entonces, bueno, para que tú veas por qué se está yendo la gente. Barahona, PLD y aliado 33.000, PLD solo 15.400, Fuerza del Pueblo 16.038. Bueno, este sacó como 500 votos más en la Fuerza del Pueblo. Me fui para allá. José del Castillo. Eso es razonable que se fuera, ¿verdad? Vamos a suponer que se razona que se fuera. Te podríamos decir, no, se fue para donde tenía más. Ok. Samaná, mira. PLD 21.208. Fuerza del Pueblo, usa el ahorcito que había que se lo compraron. 3.044. El muñeco, que sacó solo 42%, se fue del partido que sacó todos los votos para el que no sacó votos. El muñeco, ¿tú crees que estás loco? No, el muñeco entiende que el PLD no gana la senaduría de Samaná. ¿Entiendes? Entonces yo te digo a ti, vamos a coger este viejo, este de 2016. Tú dices aquí, PLD 48.484, esto es de Cotuí, 57.13. Así fue que ganó Félix Vázquez. Félix Vázquez hoy se activó, ¿verdad? Se activó. Un ganador de esa senaduría 3 veces. Se activó con Leonel Fernández. ¿Por qué se activa con Leonel Fernández y no con el PLD? Porque entiende que con la Fuerza del Pueblo puede ganar la senaduría. Entonces, bueno, perfecto. Lo que tú dijiste, no se movía, se movieron. A Baní, a Gonzalo, el fin de semana anterior, tal quien estaba en Baní, Gonzalo estaba en Baní. ¿Y a quién conquistó? Y dijimos que era un éxito. A Orlandito Tejeda, ¿te recuerdas? Entonces yo te dije, como quiera que sea, la conquista de Orlandito Tejeda y de él decir que aspira a senador es algo interesante para el PLD. Lo dijimos aquí, tú conoces a Orlando, ¿verdad? Y yo lo conozco. ¿Por qué? Porque bueno, porque Orlandito es un dirigente de allí conocido, porque Orlandito tiene recursos, porque Orlandito si asume la senaduría... Y recursos que no vienen de la política, de administrar ningún cargo público ni nada por el estilo. Entonces, bueno, fue Gonzalo y reanimó a ese muchacho. PLD. No, sobre todo Orlandito, que quedó con una... Lo reactivó. Ok. Entonces, mira lo que ha pasado en Baní. Entonces, va Gonzalo el domingo y posteriormente llega Danilo Medina y hace una asamblea de dirigentes. Cuando un partido va más a un sitio, ¿qué pasa? En el libro tuyo de la política. Si yo voy 2 veces a Baní rápido, ¿qué pasa? No tengo nada, ¿verdad? Y también puede ser que tenga mucho, entonces voy a reafirmar. ¿Por qué el PRM fue a Santiago a celebrar su acto? Tú dijiste aquí que es porque está mejor allá. No lo hizo en la capital, ¿tú te recuerdas que tú me dijiste? Sí. El acto de la arena. ¿Y por qué ahora el PLD ha ido 2 veces? A celebrar el aniversario. Y ahora por qué ha ido 2 veces a Baní, porque está flojo. Entonces mira, en Baní se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo Próspero Ortiz.
es candidato a diputado. En Baní se fue la alcaldesa de Matanza, mírala aquí, que sacó en el PLD, mira, 2.922 votos. En el PLD 2.300 y tanto, y en la Fuerza del Pueblo solo sacó 265. También cometió el error ella de Juan Julio, el senador de... Juan Julio Campos. Ella cometió el mismo error. Se va para el partido que sacó menos en su casilla. ¿Por qué ella se va para ese partido? Porque cree que va a ganar. Como en tu propio. Entonces, bueno, mira, ¿qué pasó? Pero ahí también pasó en Baní, en Peravia, sí, que una que había sido 3 veces directora municipal, 4 veces. Allá en Fundación, sí, se había ido para el PRM y ahora volvió al PLD, fue que volvió. Sí, no, a su partido otra vez. Al PRD. Sí. Fue con Miguel Vargas y el PRD sí, que ya volvió. En el caso de Catherine, que tú dijiste 3, son 4, que es una líder de Baní, de un distrito municipal. Los partidos ganan el poder de abajo para arriba, comienzan teniendo alcaldía, después ganan senaduría y presidencia, y cuando se mueren es al revés, pierden la presidencia, la senaduría, y los últimos que pierden son los distritos municipales. En Baní ella es la prueba de eso, ¿verdad? El PRD perdió hace mucho, pero ella siguió ganando, hasta que la pudieron hacer perder ahora. Ahora ella sacó a Abigail 1.794 votos para el 48.11%. Ella perdió por menos de 100 votos. Pero vamos a escuchar el grito de guerra que lanzó Gonzalo Castillo a recibir el apoyo de Charlie Mariotti y esos senadores del PLD. Sí, muchos de los cuales estaban echados en su casa. Y podemos analizarlos también, cada uno de los que estaban ahí. Vamos a escuchar. Pero Catherine fue renovada. Al acto que le montaron Charlie Mariotti y lo que fue el equipo que estaba auspiciando las aspiraciones presidenciales de Charlie Mariotti. Charlie Mariotti pues parece que va a ser el jefe operativo del proyecto de Gonzalo a lo interno del PLD, y Charlie Mariotti estuvo concitando apoyo, el respaldo de ex senadores, gente que estuvo con él. 8 ex senadores, y lo presentó como un trofeo de guerra. Sí. Entonces, bueno... su buque insignia. Sí, o sea, 8 senadores del 2016, ¿verdad? Entonces, bueno... ¿No tenemos el audio, señor director, de Gonzalo ahí? Si comenzamos por Charlie Mariotti, que él fue senador de... Gonzalo creo que dijo, estoy aquí. No, muy bien fue. Y habló en contra del narco, habló con la política de los haitianos, migratoria de los haitianos, que hubo un desastre. Habló buscando un poco a parecerse a Trump. Política es muy claro, narco y seguridad, frontera, 4 cosas. Muy bien. Escuché a Pelegrín Castillo decir que parecería que él le robó el programa a la Fuerza Nacional Progresista, sí, con esto de la política antimigratoria, no, pero quiere parecerse a Trump, con la política antinarco. Sí, parecerse a Trump quiere. Bueno, Charlie Mariotti fue senador 3 veces. Ahora en el 2024 el candidato fue por el PLD Rafael González y sacó una buena votación, 33%. Charlie Mariotti hoy no tiene liderazgo territorial en Monte Plata, aunque mucha gente crea. Sin embargo, él tiene liderazgo nacional. ¿Por qué fue secretario general del PLD? Henry Lu, que estaba ahí, no fue candidato ahora en Montecristi. En Montecristi, sino fue pero en el 20. Mayovanés Costo. Mayovanés Costo sacó 15,000 votos para un 29%. Henry Lu hoy no es un líder territorial importante en Montecristi. Juan Orlando Mercedes Sena, Independencia, no fue candidato en el 24. El candidato del 24 fue Valentín Medrano por el PLD y quedó Abigail en el 3er lugar. ¿Tú sabes quién quedó arriba de él? Peguero Méndez. Quedó con 6.231 Héctor Rafael votos. Peguero Méndez. Con 6.231
contra él, Valentín, que sacó apenas 5.800. Lo que pasa es que Valentín fue candidato, estando el PLD en el poder en el 20, y fue presidente de CONAMA, y fue con los recursos de la cooperativa de maestros, que si hacen un arqueo, si hacen una auditoría seria, ese señor debería estar detrás de una... Ya dijimos la votación en Barahona. Detrás de la celda. Decimos la votación en Barahona, que dijimos que fue 33 para José del Castillo, 17 y 6, ¿verdad? 15 y 16, ya lo explicamos. Eddie Mateo está fuera del ainó político desde el 20. Bueno, el que estaba, desde el 16. El que estaba ahí fajado era José del Castillo, que fue senador y fue también de nuevo candidato perdedor en la elección del 24. El único Abigail que tiene fuerza en Santiago Rodríguez es Antonio de Jesús Torres, que estaba ahí en el acto. Antonio Cruz. Sí, Antonio Cruz. No, pero vamos a decirte, espérate, este sacó 13.000 votos para el 43%. Ahora en el 24. Sí, ese tiene liderazgo territorial. Dicen que él vive y que no está ahí, pero ese tiene... Que vive en Miami. Está bien, pero está vivo allá en el territorio. Y el señor Adriano Sánchez Roa, que es jefe del sector agropecuario del PLD. Adriano Sánchez Roa. En Elías Piña. Sacó una votación, déjame ver, lo tengo aquí, partida en dos entre el PRD y entre la Fuerza del Pueblo y él. En Elías Piña él sacó 10.000 para 36, 5.600 en el PLD y 4.013 en la Fuerza del Pueblo. O sea que él sacó más votos, tiene que sacarlo, 5.000, pero ahí mismo está la Fuerza del Pueblo. Pero Sánchez Roa sacó un 36%, y Sánchez Roa, si no es líder 100% del territorio de Elías Piña, es líder territorial. Esos dos, Sánchez Roa y Antonio Cruz, se puede contar que están vivos en su territorio. Yo le voy a pedir su anuencia, vamos a una breve pausa, y cuando retornemos entonces vamos a ver lo de Francisco Javier en Estados Unidos y lo de la Fuerza del Pueblo, porque Leonel Fernández está fuera del país, cumpliendo compromisos en Colombia. Hay que ver lo que juramentó Radamés, que juramentó una... Correcto, en Santo Domingo Oeste. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Mella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de la verja. Domingos
De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. La cantidad de votos que Lo actual, de una forma diferente. Gregory Caimares. De 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Seguimos aquí en La Hora de Abigail. Vamos a escuchar lo que dijo Gonzalo Castillo en su grito de guerra para lanzarse en pos de la presidencia de la República, como él señaló. Estoy listo. Listo para trabajar y listo para ser el próximo presidente de la República Dominicana. Bueno, estoy listo para ser presidente de la República Dominicana. Ahí también estaba, no estaba Wilton Guerrero, porque era también, se hablaba de senadores. Wilton Guerrero de Peravia fue senador histórico de Peravia. 4 veces consecutivas, hijo también de un senador. Wilton se redujo en las elecciones pasadas a solo 6,000 votos para un 8%. También ahí se habló de Atomayor y se habló de Rubén Toyota. Rubén Toyota abandonó la senaduría. Y asumió el cargo de candidato a la sindicatura. Y sacó 9,388 votos para 41%. Al igual que Sánchez Roa. Y el que hablamos de Santiago Rodríguez. Antonio Cruz. Esos 3 están vivos. Aunque en el caso de Rubén Toyota, le sacó la vuelta a la senaduría, aspiró a la alcaldía, pero tuvo números. Vamos a ver lo que pasó rápidamente con la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste. Bueno, la Fuerza del Pueblo, independientemente de todo, ha seguido juramentando gente sin cesar. En ese sentido uno no lo cree, porque todo lo que se ha dicho, entonces resulta que lo que ha hecho es que se ha activado. Mira, juramentó a Juan Manuel Durán Ney, es candidato a regidor de Tamboril. Juramentó a Robinson García de Gualey, es candidato a regidor del PLD. Y al ex candidato a regidor de La Cuchilla, Eddie eso es en San Cristóbal, La Cuchilla. Sí, Eddie Santana. Esa persona también es un caso igualito al de Caballero, porque la política dominicana es un disco rayado, un caso igualito al de Caballero. Él sacó, Abigail, 1.700 tantos votos, en el PLD 500 y pico, en la Fuerza del Pueblo 1.104. Se fue para el partido que sacó más. Bueno, ahí estaba Radamés Jiménez y Peñita, Antonio Floriano. Radamés Jiménez se ha convertido Radamés Jiménez, que es el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, y Peñita, que es el secretario general, juramentando gente. Con Radamés la gente va y se deja juramentar. Estaba el PLD
devolviendo realmente a los PLDistas que se habían ido a la Fuerza del Pueblo, o ocurre lo contrario? No, está pasando como cuando Héctor Guzmán, tu amiguito, amigote, y Tony Peñaguaba se devolvieron para el PRD, y lo único que pasó fue que el PRD perdió y ganó el PRM. La hora de Abigail con Rafael Andújar y Abigail Peña. Está el impacto, Canal 52 de Claro.